Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio Tu Conexión Médica que cada día jueves les trae información actualizada en temas de salud. Este año vamos a hablar acerca de una relación interesante entre las lluvias y las consecuencias que éstas traen para la salud. Voy a comenzar por una nota que leí de la Organización Mundial de la Alergia, Ujú. donde ellos mencionan que cada año seleccionan un tema y ofrecen a público en general y a médicos divulgación e información relevante acerca de temas seleccionados relacionados con la alergia para concientizar acerca de, bueno, de este importante, digamos, escenario de la vida médica. Este año la Semana Mundial de la Alergia se celebra entre el 18 y el 24 de junio de este año y el tema central se circunscribe alrededor de cómo el cambio climático, cómo los cambios ambientales afectan a las alergias. En este sentido hay que recordar que el cambio climático es tal vez hoy por hoy la principal amenaza que afecta a la humanidad y en cuanto pues a suministro de agua, recreación, aspectos sanitarios, las mismas alergias se ven afectadas sensiblemente como consecuencia del cambio climático. Y eso es algo que ya está aquí y que en los próximos 100 años todavía vamos a estar viendo sus efectos. En este orden de ideas, pues también tenemos información de que ya tenemos un poco más de un mes, donde el Instituto Nacional de Meteorología, INAMET, informó la llegada de la temporada de tormentas tropicales y con ella pues llega también alteraciones en, por supuesto, la vialidad, pues, en nuestro medio ambiente, y eso no aleja también las alteraciones que puedan existir en el polen que se libera al medio ambiente. Esto pone realmente de cabeza a muchas personas en, bueno, no solamente en esta ciudad, sino en toda Venezuela, y esa es la razón por la cual aparecen síntomas tales como malestar general, alergias, tos, bueno, van, como les mencioné, a causar muchos problemas en la población. ¿Cómo podemos nosotros manejar estos síntomas? ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante con esta llegada de las lluvias y estos cambios climáticos? Para conversar de este tema y responder a estas y a todas sus preguntas, tenemos hoy como invitado a un gran amigo y colega, el doctor Robin Tarazona. ¿Cómo estás, Robin? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Robin es médico internista, es alergólogo, es inmunólogo clínico, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, es también miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, es un experto en el área y por eso lo traemos hoy para que conversemos acerca de este importante tema en relación a cómo las lluvias afectan nuestra salud. Una vez más, Robin, bienvenido, muy buenas tardes. Agrade- Gracias por venir para nuestro espacio. Agradecido, pastor, amigo de hace muchos años, agradecido al Grupo Leti por la invitación y por estar siempre en la dinámica del aprendizaje, conocimiento y esa interacción con la comunidad para que todos estemos informados y hagamos mejor prevención en materia de salud. Sí, evidentemente, como lo dijiste muy bien en la introducción, el cambio climático forma parte o el principal problema mundial, no solo para el ser humano, sino también para cualquier estilo de vida en el mundo. Ujú. Pero en el contexto de la alergia, este año la Organización Mundial de la Salud lo tomó como premisa para evaluar cómo afecta el cambio climático la presencia de las alergias en las personas. En el contexto de que cada país y cada región tiene diferentes tipos de clima. Por ejemplo, en el contexto de Venezuela solo tenemos dos estaciones climatológicas, invierno y verano. Sin embargo, las estaciones climatológicas muchas veces se ven afectadas precisamente por estos aumentos de temperatura, el cambio climático, el aumento de las mareas, el aumento de los vientos, que trae como consecuencia dentro de cada estación cambios en el medio ambiente que permiten el desarrollo o la presentación a nivel del aire de partículas alergénicas en mayor cantidad. Ok, estas partículas alergénicas que mencionas realmente entonces traen como resultado la presencia de afecciones respiratorias, como ya mencionado en la introducción, alergia, Ujú. tos, malestar general, rinorrea, o sea, secreción nasal. Todas estas cosas son la consecuencia directa o indirecta de este crecimiento del polen como consecuencia de las lluvias. Fíjate tu apreciación y al final concluyes con el polen. Sin embargo, son muchos los alergenos que se presentan. E inclusive son muchos las partículas o inclusive los microorganismos
que este cambio climático puede presentar en el medio ambiente. En Venezuela, por ser un país de característica tropical húmeda, Ujú. es un país que consta de muchos alergenos, no solo polínicos, Ok. productos de la espiga, de la hierba, de la grama o de los árboles o de las flores, sino que también hay alergenos ambientales como el alquitrán, como el hollín, de la tala o la quema, como los ácaros de polvo, que es el alergeno que con mayor incidencia produce manifestaciones alérgicas aquí en Venezuela, principalmente manifestaciones respiratorias y cutáneas, y también están los alergenos químicos, que ya son más productos de la elaboración de sustancias químicas creadas por el hombre. Entonces, sí, evidentemente, la temporada de lluvia, principalmente lo que tú ves en causa de efecto, es que trae como consecuencia la mayor polinización de las plantas y de los árboles, que en un periodo de tiempo muy corto, antes que termine la estación, ya puedes pues, expeler ese alergeno polínico y entrar en el medio ambiente, sobre todo en el contexto que presentamos lluvias con vientos huracanados, lluvias con periodos de sol intenso que aumentan la temperatura, entonces ese polen que cae al piso puede flotar por un peso molecular muy bajo y es inhalado o es expuesto a personas que están genéticamente susceptibles, que eso también es importante aclararlo. No todas las personas van a manifestar alergia. Los pacientes que manifiestan alergia es porque tienen algún tipo de susceptibilidad genética, que bueno, Ujú. en el nacimiento, bien sea porque lo adquirió la mezcla de los genes de sus padres, o porque es herencia de la secuenciación genética familiar que hace que su sistema inmunológico genere condiciones idóneas para reconocer alergenos ambientales que van a traer como consecuencia pues manifestaciones alérgicas cutáneas o respiratorias. Ok, entonces básicamente no me equivocaba cuando en la introducción yo mencionaba que este tipo de situaciones nos pone de cabeza a todos, Correcto. sobre todo pues no solamente a los que padecen de ellos, sino también a los médicos, alergólogos e inmunólogos. Es De aquí así. que yo puedo afirmar y voy a hacer la acotación siguiente. En todos los programas, en todos los episodios que llevamos, tal vez este es uno donde el número de preguntas que el público de nuestra comunidad ha realizado antes del programa ha sido mayor. Y entonces voy a ir Ya estamos intercalando, rompiendo récord entonces. exactamente, entonces vamos a ir intercalando algunas de las preguntas que teníamos preparadas para el desarrollo del tema con las preguntas del público, Ok. porque coinciden en muchos sentidos. Fíjate que esta pregunta acá, ¿por qué las lluvias o si efectivamente las lluvias traen entonces enfermedades consigo? Sí, evidentemente la temporada de lluvia de invierno en Venezuela trae como consecuencia el desarrollo del polen a nivel de las plantas y los árboles y de las Ujú. gramas en general, principalmente el polen de los árboles, abedul y del pino, su nombre científico es cipres, que polinizan y por su altura tienen mayor facilidad de flotar por el medio ambiente. Caracas, como es un valle, estamos expuestos en casi todo su entorno, en más del 60% del entorno de Caracas, al Cerro del Ávila, que consta de una gramínea de follaje llamada capín melado, el cual su nombre científico es Melinis milundiflora, que es el que hace que el valle se transforme en un color púrpura violáceo que cuando poliniza, posterior de esta temporada de lluvia o durante la temporada de lluvia, donde hay periodos de sol y sequía, arrope todo el Valle de Caracas con el polen alergénico. Pero adicionalmente también hay que aclarar que la temporada de lluvia trae como consecuencia la replicación de microorganismos, sobre todo los virus. Tienen mayor facilidad de replicarse y de producir enfermedad, no solo en humanos, sino también en los animales domésticos, los cuales sirven de vector para transmitir estas enfermedades al resto de la población. Ok, y los síntomas principales a observar con estas enfermedades, ¿cuáles serían? Sí, bueno, depende de la susceptibilidad de cada paciente y de la mucosa o la piel que se exponga más al Ujú. alergeno. Principalmente la mucosa respiratoria, la puerta de entrada es la nariz, la mayoría de ellos hacen rinitis alérgica, la rinitis consta de estornudos, de picazón o picor nasal, mucha secreción mucosa. Es importante determinar que la rinitis alérgica, el moco es transparente y alino, normalmente es un moco muy transparente y muy líquido, a diferencia del moco ya más sólido y mucoso o de color, que en otros procesos más infecciosos o inflamatorios crónicos, no necesariamente alérgicos. El estornudo también puede haber picor ocular y enrojecimiento de los ojos, y posteriormente, si el paciente pues tiene esa susceptibilidad,
o se expone a una cantidad importante del alergeno, puede generar dificultad para respirar o disnea, broncoespasmo o presión torácica y puede presentar la sibilancia o el pillido, como le dicen coloquialmente, que presentan los niños cuando tienen síntomas respiratorios por la alergia o por asma. Estos síntomas o estas afecciones son cosmopolitas, o sea, niños, adultos, jóvenes, ancianos. Lo importante es que tengan el antecedente familiar y personal de Ujú, alergia. Hay tres variables importantes: el genético, ujú. la alteración inmunológica o la condición inmunológica, que actualmente y posterior a salir a la pandemia o después de habernos expuesto a este virus que alteró no solo la dinámica del mundo, sino también la respuesta inmunológica de la mayoría de los pacientes susceptibles, muchos pacientes alérgicos que ya estaban parcialmente controlados post-COVID manifiestan síntomas de alergia un poquito más intensos y pues vuelven a resensibilizarse a estos alergenos a los cuales ya habían generado tolerancia. Vale, recordemos a nuestra querida comunidad que estamos conversando con el doctor Robin Tarazona, médico internista, alergólogo e inmunólogo clínico, acerca de cómo las lluvias afectan a nuestra salud. Por acá, una de las preguntas también que nuestro público nos hacía era en relación al catarro común. ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué puedo hacer para evitarlo o para tratarlo una vez que te llega a mí? Dice esta amiga. Sí, el catarro común principalmente es creado por un virus, Ujú, o la pregunta es bien pertinente después de hablar que los virus también en lluvia se reproducen, correcto. manifiesta un moco más mucoso, más blanco, o puede tornar de color amarillento verdoso, congestión nasal, cursa con un poquito de dolor facial, dolor óseo y puede presentar fiebre o febrículas, hipertermias que presenta el paciente, bien sea niño o adulto. Cursa entre 3 a 5 días, máximo 7 días. Ya el sistema inmunológico en ese periodo de tiempo ha generado una respuesta inmunológica organizada que permite controlar la replicación del virus y el paciente va a mejorar sustancialmente. Tomar bastante líquido, si la fiebre es muy persistente o altera pues, su dinámica, tomar antipiréticos, analgésicos y si persiste la sintomatología, acudir a su médico de confianza para que la oriente y la trate más específicamente con la sintomatología que presenta. Ok, tú sabes que existe la tendencia en muchas personas dentro de la población de automedicarse y Ah, se sí. automedican precisamente medicamentos que tienden a generar algún tipo de resistencia, y me refiero a los antibióticos. Ujú. Entonces, me gustaría que aprovecháramos la oportunidad también para enviarle un mensaje a estas personas que de manera indiscriminada contribuyen con la resistencia Bacteriana. bacteriana Ujú. por el uso inadecuado de estos productos. Sí. Debemos entender, concientizar. Yo creo que la mayoría de los médicos y colegas en la consulta siempre le repiten que los antibióticos no tratan virus. Los virus son unos microorganismos un poquito más pequeños, es una secuencia de ARN o ADN muy parecida eventualmente a secuencias de ADN de nuestro propio cuerpo, y él usa enzimas de nuestro propio cuerpo para replicarse. Y su función principal es replicarse y subsistir en el cuerpo. No es un órgano un poquito más organizado, como decirlo son las bacterias, los parásitos, las espiroquetas o las arqueas, que ya tienen fusiones, se puede decir, citoplasmáticas, que sí tienen una capa que las recubre, una bicapa lipídica, o dependiendo de cada microorganismo, que los antibióticos sí logran excindirla y destruir al microorganismo. Los antibióticos no hacen absolutamente nada en un cuadro viral. Sin embargo, hay algunas condiciones virales que pueden generar un medio de cultivo idóneo para que la persona se infecte con bacterias. Ese diagnóstico lo hace un médico en su consulta y con todo Correcto. su conocimiento que ha ido adquiriendo a través de los años. Los antibióticos no se pueden usar indiscriminadamente porque además generan resistencia bacteriana, como lo decía muy bien el doctor Pastor, que posteriormente ya cuando realmente necesite el antibiótico no va a poder ejercer el efecto bactericida o bacteriostático que se busca con el paciente. Entonces, la condición es que si usted mejora en esos 3 a 5 días, no se preocupe, que va a quedar con memoria inmunológica para que ese virus no siga afectándolo. Y si persiste o de verdad las manifestaciones alteran mucho su calidad de vida, busque al médico de confianza para que la medique objetivamente y haga una buena praxis médica.
Perfecto. Vale, muchas gracias. De verdad era, pienso yo, el momento también porque este es un espacio de carácter educativo dirigido a todo público y es importante entender que la medicación debe venir como parte de la prescripción de un médico, a sabiendas de todas maneras de que hay productos farmacéuticos que sí son de libre venta en algunas farmacias. O sea, eventualmente tú puedes conseguir en los anaqueles de autoservicio pues algunos medicamentos que sí son de libre venta y que precisamente como parte de ese mensaje educativo, se recomiendan solo por un tiempo para mejorar los síntomas. Y habitualmente esto sucede con el uso adecuado del producto y si esto no sucediera, pues se recomienda la suspensión del mismo y Correcto. consultar al médico. Eso es precisamente el mensaje final. Hay que consultar al médico. Correcto. Fíjate, una de las preguntas también que nos hacen por acá, de hecho esta la hicieron varias veces, ¿no? Que aparte o más allá de los remedios lo llamaron de diferentes maneras, los remedios de mi abuela, los remedios caseros, para prevenir el resfriado común, ¿qué otras medidas preventivas puedo yo, ante la inevitable llegada de las lluvias, utilizar o aplicar para evitar el resfriado común, Sí, alejarlo? sí, si hablamos en el contexto de la alergia, Ujú. más que el cuadro viral, lo que le llaman los europeos la fiebre del heno, Ok. o la fiebre de respuesta a alergenos ambientales o polínicos, eh, precisamente, si se va a exponer a un medio exterior, usar algún tipo de tapaboca. Ya se hizo bastante de moda en la pandemia, tapaboca nariz, sobre todo los FFP2, Ujú. que son bien adheridos a la boca y evita que el polen o el alergeno ambiental pueda penetrar. Entiéndase que no solo polen o ácaros es lo único que produce alergia aquí. Nosotros estamos haciendo un estudio con el polen del Ávila y dentro del estudio tuvimos que evaluar la contaminación del aire. Y en el 2006 conseguí un estudio bien interesante de la Comisión Europea para el aire libre Ujú. y común para los individuos. Y resulta que el agente contaminante que hay más en el aire del Valle de Caracas es el alquitrán. El alquitrán tiene casi el 20% del porcentaje de partículas contaminantes en el aire. Eh, el, el óxido de azufre también está muy presente, el óxido de nitrógeno. Y de cuarto lugar entran los alergenos, el ácaro, con casi un 12-13%. Y el polen solo representa el 7 o el 8% de los alergenos en el medio ambiente del Valle de Caracas, a pesar de que es un valle. Entonces, cerrar las ventanas, cerrar las persianas, evitar el fluido del aire en temporadas de lluvia, contrarrestar la humedad intradomiciliaria, porque la humedad genera mayor reproducción de ácaros, de hongos, de polillas y de microorganismos intradomiciliarios, porque estos microorganismos necesitan humedad para reproducirse. Forrar el colchón y la almohada, las áreas de guardado, limpiarlas con mucha frecuencia, con los mecanismos de protección, tapaboca, nariz y guantes para no tener contacto directo con el alergeno, porque en presencia de humedad, sobre todo el ácaro, se reproduce exponencialmente. Entonces son medidas básicas, evitar el viento, el uso del ventilador. El ventilador es fatal para los pacientes alérgicos. Lo ideal es tener purificadores de aire o deshumidificadores que ayudan a filtrar ese aire y a retener esas partículas alergénicas que pueden estar intradomiciliarias. También evitar barrer dentro de la casa o fuera de la casa, sino pasar coleto húmedo, si tiene aspiradora con depósito sellado, para precisamente evitar no expeler más esas partículas al medio ambiente. Porque a lo mejor no eres tú, sino es tu vecino el que tiene la susceptibilidad alérgica, o es tu hijo o tu familiar el que se puede descompensar. Entonces son medidas básicas que podemos tener para evitar la exposición a estos alergenos. Bueno, aquí la pregunta obligada es, porque bueno, tradicionalmente en Caracas le hemos estado echando la culpa al Capín Melado de todos estos males, y bueno, estadísticamente está presente allí, pero mencionaste el alquitrán y el Óxido de óxido de azufre. azufre. ¿De dónde sale? ¿Cuál es la fuente de esos? Bueno, el alquitrán principalmente da más en verano por la quema, Mm, el, la quema de la de la basura. basura, Mm. el monte cuando se prende el Cerro del Ávila, lamentablemente, la Ujú. quema domiciliaria, pero también lo que producen los Los autobuses, vehículos los autobuses. vehículos automotriz, alquitrán y hollín, que ayudan a contaminar un poquito más el medio ambiente. Claro. Y bueno, también mencionabas el tema de barrer con una estopa húmeda. Bueno, este es un tema cultural, porque fíjate que Sí, nuestras abuelas y nuestras mamás primero barrían a punta de escoba para luego pasar el sí, coleto húmedo.
Y yo recuerdo mucho cuando estaba pequeño que me quería poner de creativo, ayudar a mi mamá. Si yo no barría primero el polvito suelto antes de pasar el coleto, era un regaño seguro, Sí, porque me decía que lo que hacía era un pichaque de barro en el piso. O sea, sí, era la expresión que utilizaba en ese momento. Pero bueno, se ve que hace falta tener educación en el punto de vista sanitario sí. ambiental para poder manejar adecuadamente También es estas enfermedades. importante resaltar, y me recordaste, Ujú, porque precisamente en esa tarea de limpieza se usan muchos materiales químicos. correcto. Cloro, hay gente que le encanta limpiar con cloro Y combinarlo con, ajá, y con otros combinarlo químicos. con desinfectantes o limpiaposetas, que eso es tan dañino, tan nocivo para la mucosa respiratoria. Ujú. Recuerden, en los pacientes que son susceptibles, de por sí yo tengo muchos pacientes que por el uso de estos químicos intradomiciliarios, al final pues terminan sufriendo de enfermedades pulmonares intersticial difusas o broncoespasmo o asma del adulto, como le decimos en la consulta, Ujú. que son de muy difícil manejo porque los mecanismos inmunológicos relacionados muchas veces no responden a la terapia convencional. Ok. Ah, uno de nuestros amigos del público pregunta, sufro de sinusitis crónica y estas lluvias realmente me ponen fatal. ¿Qué hago para no tomar tantos antialérgicos? Recuerda que la sinusitis, la alergia, la rinitis alérgica puede condicionar un microambiente idóneo con la producción de moco y secreción para que ciertos microorganismos puedan replicarse. En la rinosinusitis normalmente están presentes virus y bacterias y hay un cambio, un remodelado anatómico de las mucosas de los senos paranasales, donde sirven como medio de cultivo. Eventualmente o de forma crónica hay otros cuadros inflamatorios, o los pólipos, o el engrosamiento mucoso Ujú. de esa mucosa sinusal que cronifican la enfermedad infecciosa o inflamatoria, porque realmente la sinusitis es una enfermedad inflamatoria. Nada, pues las mismas medidas de prevención para la alergia, este, tomar vitaminas o alimentos ricos en vitamina C. Aquí hay una falsa creencia que el limón y la naranja es la fruta que más nos da vitamina C y no es así, está como en el cuarto o quinto lugar. Oh, sí, ¿cuál es Sí, cuáles son la los primera primeros? es la semeruca en el interior le dicen guinda guinda o cerecita, que parece una manzanita bastante pequeña y que cada gramo de fruta tiene 1800 microgramos de vitamina C. Y la segunda, y para nosotros es un placer, es el mango. El mango tiene casi entre 800 a 1200 microgramos por gramo de fruta. La naranja oscila entre el 250 a 300 microgramos por gramo de fruta. Entonces tenemos opciones terapéuticas dentro de nuestra comida, dentro de nuestras frutas, y bueno, y la vitamina D que nos la da el sol, sobre todo ese sol antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde, que nos ayuda a inmunomodular esa respuesta en mucosa y que no genere cuadros inflamatorios severos, pero sí hay una buena respuesta inmunológica y tolerogénica. Ok. Y en términos de prevención primaria, vacunas para este, digamos, grupo de afecciones, para evitar la gripe, para evitar las infecciones por Sí, estos virus hay condiciones pediátricas y sobre todo condiciones en el adulto en el adulto. mayor y en pacientes inmunocomprometidos, Ujú. donde se indica todavía, por ejemplo, yo como internista manejo mucho las vacunas en pacientes comprometidos o con factores de riesgo de susceptibilidad para el virus de la gripe y para el neumococo. Ok. Son los microorganismos que con mayor frecuencia generan complicaciones respiratorias. Y en el contexto del post-COVID, pues se está estandarizando, el, igual como lo fue la gripe en los años 1918, que por primera vez hizo una pandemia y comprometió a todo el mundo. Bueno, ahora el COVID va a pasar a ser una endemia y cada cierto tiempo, dependiendo de la variabilidad de mutación del virus, vamos a tener que vacunarnos con la nueva cepa que presenta el COVID, sobre todo esas personas con susceptibilidades a complicaciones. Exacto. Es que precisamente una de las preguntas venía por allí, en relación a si el tema de que el COVID está todavía pues mutando y que todavía hay bastantes casos de COVID en la calle, si era conveniente pues la revacunación y cada cuánto tiempo. Pero ya no los estabas contestando. Sí. Y hay que individualizar mucho al paciente. Esto va a sonar también un poquito abogado del diablo, pero no todo el mundo se debe seguir revacunando con el COVID. Hay que ser muy selecto porque hay personas que sí lo requieren por sus condiciones inmunológicas y hay otros Ya, que lejos de beneficio puede generar toda esta respuesta post vacuna que pone en riesgo la vida. Pero quien realmente lo va a saber es un médico de confianza que la va a orientar cuando requiera vacunarse o no el paciente. bueno, esta pregunta está interesante porque pareciera que esta persona se nos quiere mudar de Caracas. Dice,
¿vale? Muchas veces salgo a la calle y estornudo enseguida. ¿Hay alguna probabilidad de sufrir más alergias en otra ciudad que en Caracas? Sí, recuerda que en Caracas el clima es muy húmedo y tropical, es un clima bastante frío y evidentemente el ácaro, el polvo tiene mucha corresponsabilidad, pero la otra es el polen. En el interior, donde el clima es más templado y más seco, el polvo adquiere más importancia porque tiene más concentraciones de ácaro. Y el mismo polvo con partículas, hay pacientes que son muy alérgicos. Entonces, si lo primero es acudir a su alergólogo para saber realmente a qué es alérgico ¿A qué es y alérgico? cuáles son las medidas preventivas que debe tomar, o inclusive si puede someterse a un tratamiento que pueda generarle tolerancia, porque les informo que las alergias se pueden revertir generando tolerancia de su propio sistema inmunológico, evitando esa respuesta inflamatoria exagerada. Es un tratamiento un poquito prolongado, pero efectivo en más de un 90-95%. Entonces, en el interior, dependiendo de lo que es alérgico, puede más bien exacerbarse o mejorarse. El común denominador es que mejoran porque eh, eh, como no es tan húmedo el clima, se expone a menos diversidad de alergenos y mejoran un poquito la sintomatología. Bueno, yo creo que no te tienes que mudar, lo que te tienes es que adaptar más o menos al sitio donde vives y seguir las recomendaciones de tu médico tratante, Sí, ¿cierto? sí, siempre hay opciones. Claro que sí. ¿Qué se puede tomar para la tos que queda después de la gripe? Wow. Hay que ocultar primero ese pulmón, ¿no? Claro. Para ver qué es lo que queda. Muchas veces los colegas prescriben expectorantes derivados de Ambroxol o expectorantes de productos naturales para no complicar un poquito el riesgo de efectos secundarios de los fármacos. Evitar la exposición a esos vientos huracanados o a esas ventiscas húmedas o frías. Evitar el sereno, sobre todo en los periodos cortos previos, posterior al cuadro gripal. Y bueno, en algunas ocasiones ayudarse un poquito con vitamina C para reforzar esa respuesta en mucosa inmunológica, y hay algunos productos de la industria que también ayudan a mejorar esa respuesta inmunológica de mucosa, evitando la reincidencia o la reinfección. Y que precisamente esta era la pregunta que venía, porque tú mencionaste con mucho acierto que el semeruco o la semeruca tiene esa elevada concentración de vitamina C. Y esta persona pregunta, bueno, ya que el jugo de naranja no contiene tanta vitamina C como creía, entonces puedo complementarlo, suplementarlo con productos Con mango. o con mango, ok, vale. Un mango Come mango. porque la semeruca es menos frecuente. Inclusive la guayaba muchas veces tiene más vitamina C que la naranja y que el limón. Vale. O puede complementarlo con estas pastillas masticables de vitamina C. Los requerimientos siempre oscilan entre 500 a 1 gramo de vitamina De C. 500 miligramos a 1 gramo de vitamina Exacto. C, correcto. Bueno, ya lo mencionabas lo del COVID, en relación a que no es lo correcto tratar a un virus con un antibiótico, pero este amigo pregunta en qué condiciones si se trata o se utilizan antibióticos en un paciente con COVID. Sí. Creo que lo habías mencionado también. Sí, ¿verdad? sí, pero bien pertinente porque me permite extender un poquito más el comentario. Evidentemente, si el paciente tiene condiciones idóneas para que el medio de cultivo permita la coinfección de otros microorganismos, principalmente bacterias, estos pacientes, sobre todo las personas mayores, pueden generar neumonías posvirales. Y esas neumonías, sobre todo por bacterias como la neumonía, el Klebsiella pneumoniae, el estreptococo o el estafilococcus, sí requieren el uso de antibióticos. Esta sinusitis crónica que nos preguntó el otro colega, participante, en algunas condiciones requiere el uso de antibióticos prolongado. Hay que recordar, y no hay que estigmatizar también los antibióticos, hay que recordar que los antibióticos salvaron muchas vidas y siguen salvando muchas vidas, pero usándolo de una forma responsable vamos a permitir que cada molécula siga siendo efectiva a través de los años. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos no solo afecta, como lo aplicamos con el tema de los virus y las alergias, sino que también altera la microbiota intestinal y la microbiota cutánea, y ese es un tema que cada vez está más en boca. Siempre estuvo allí la microbiota, pero no sabíamos tanto cómo interaccionaba ese efecto simbiótico de la microbiota con nuestras células humanas, sobre todo a nivel gastrointestinal, y cómo incide en la tolerancia y la inmunorregulación de funciones fisiológicas, tanto metabólicas, neurológicas, inflamatorias y por supuesto inmunológicas.
Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos, o sobre todo prolongado, puede alterarnos la microbiota y traernos consecuencias principalmente digestivas o cutáneas. Entonces, ¿cuál es la indicación? Cuando usted se sienta muy mal, acude a su médico de confianza y él le va a decir, mira, si requieres antibióticos porque tienes estos valores en sangre alterados, porque tienes estos hallazgos clínicos, el examen físico y tu condición ha empeorado, vamos a reforzarte el tratamiento con ciertos antibióticos, que también es importante decir que un antibiótico no sirve para todo. Cada antibiótico tiene indicaciones específicas para diferentes tipos de infecciones en diferentes tipos de mucosas. Entonces, hacer la automedicación con los antibióticos no es muy responsable y lo ideal es acudir al médico para que le indique el antibiótico más idóneo. Vale, y bueno, aprovecho el espacio que me diste para, bueno, recordarle a las personas que ciertamente la microbiota o toda esa fauna de microorganismos beneficiosos que tenemos en nuestro cuerpo desde el mismísimo momento en que nos estamos gestando en el vientre materno, pues juegan un papel importantísimo en todos nuestros órganos y sistemas. Y es tan importante que, bueno, vamos a estar conversando muy de seguro de este tema próximamente. Correcto. Mira, está muy buena la conversadita, pero también hay que tener en cuenta que hay que respetar también tu tiempo y me gustaría que ya fueras dándonos, ofreciéndonos un mensaje final y que aprovecharas la oportunidad también para invitar a los colegas que nos están viendo Correcto, sí. para el próximo Congreso de la Especialidad. Sí, bueno, en ese mismo orden de ideas, hay que hacer mucha prevención. Estamos en un país tropical donde hay mucha exposición a alergenos. Tratemos de tomar las medidas preventivas que anteriormente comenté para evitar la exposición, sobre todo si tenemos antecedentes personales o familiares de condiciones alérgicas, o si una de estas condiciones que yo le manifesté intradomiciliario o inclusive en el trabajo pueden estar afectándolo. Tomar las medidas preventivas antes de que lleguen las temporadas de lluvias, las temporadas más húmedas del año, para que no complique su dinámica respiratoria y su condición en general. Y quería invitarlos a todos para nuestro próximo congreso de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, a realizarse aquí en la ciudad de Caracas, en el Hotel de Eurobuilding, del 13 al 15 de julio, donde estarán conferencistas tanto nacionales como internacionales, donde explicaremos mucho de estos temas respiratorios, más inclinados al área médica científica, pero donde desarrollaremos y actualizaremos muchos conocimientos necesarios para poder cada día atenderlos mejor a todos ustedes. Vale, muchísimas gracias, Robin. Bueno, una vez más, Venezuela es un gran país con grandes médicos. La demostración de uno de ellos está aquí presente. Gracias. Un gran profesional de la especialidad de la alergia y de la inmunología, mostrándonos el camino que hay por delante y de verdad hay muchas más cosas por venir en este sentido. Los médicos venezolanos están, bueno, de los más actualizados del mundo entero y muy a pesar de todas las cosas que pueden estar pasando en nuestro país, nosotros siempre vamos adelante en pro y en busca de ese conocimiento y esa actualización que nos permite pues estar montando bandera en todos los sitios donde nos encontremos. El mensaje final que diste muy interesante en relación también a la medicación responsable y acudir al médico para buscar atención médica cuando se requiera. Muchísimas gracias, Robin, de verdad un gran placer tenerte por aquí en este episodio de Tu Conexión Médica de este día jueves. Los esperamos como siempre todos los jueves a las 6 de la tarde en Tu Conexión Médica. Chao, muchísimas gracias a todos.